Una vez tuve un trabajo que me llevaba a todos los rincones del país. Era fotógrafa y pasaba toda la semana viajando y solo regresaba a casa los fines de semana. Con el tiempo, comencé a buscar alivio donde no debía. La culpa y la vergüenza me consumieron y la cocaína se convirtió en mi válvula de escape. Durante meses, luché para evitar ese terrible momento en el que la euforia artificial colapsaría y me dejaría hundirme en un pozo de desesperación. Me sentí bien, ilusionada, funcionando con normalidad, hasta que de repente todo se vino abajo. Era como si una ola de oscuridad me arrastrara hacia abajo y no hubiera fuerza en el mundo que pudiera detenerme. Consumí tantas drogas que mi vida empezó a desmoronarse. Incluso grité al cielo, desafiando a Dios, preguntando por qué no me llevaba de inmediato. Después de todo, ya estaba muerto por dentro. Odiaba lo que había hecho, no podía retractarme y solo quería desaparecer. Fue entonces cuando perdí el control del coche. En un instante, todo dio vueltas y no entendí lo que estaba pasando. No llovía, la noche estaba despejada, conduje despacio. Pero de repente vi un árbol que venía hacia mí. Para evitar que el cristal me cortara, me tiré en el asiento del pasajero. El impacto fue brutal. Me rompí el tobillo, la pierna, me fracturé las vértebras del cuello. Mi vida se volvió un caos. Antes creía saber lo que era el sufrimiento. Después del accidente descubrí el verdadero significado de la palabra. Cuando el médico dijo que tendría que realinear mi pierna sin anestesia, pensé que no podría soportarlo. Solo quería morir. En ese momento me di cuenta de que si no fuera por el accidente, probablemente estaría en el hospital dando a luz. ¿Cómo podría quitarle la vida a mi propio hijo? Bienvenido a Toque del Más Allá. Hoy nuestra invitada es Susan, quien compartirá con nosotros notables experiencias sobrenaturales que transformaron su vida. No querrás perderte esta conversación. Démosle la bienvenida juntos. Gracias, Julio. Es un honor estar aquí. Susan, es un placer tenerte con nosotros. ¿Por dónde te gustaría empezar? Voy a contar mi historia. No crecí en un hogar cristiano. Mis padres eran agnósticos y yo conocía la idea de Dios, pero realmente no lo conocía. A los 12 años mi tía, hermana de mi padre, se convirtió. Vivía en Gatlinburg, Tennessee, y me encantaba visitarla. Había algo especial en su forma de tratar a la gente, una energía que me atraía. Con el tiempo, comencé a pasar más tiempo con ella y terminé convirtiéndome también. Cuando estuve a su lado viví como debe vivir un cristiano. Pero, lejos de ella, volvió a sus viejas costumbres. Trabajé como fotógrafo y viajaba constantemente durante la semana y solo regresaba a casa los fines de semana. Vivía con mis padres para ahorrar dinero, ya que no valía la pena alquilar un apartamento. Mi novio estudió en la Universidad de Tennessee. En el verano de 1984 nos hicimos muy cercanos. En agosto volvió a la universidad y descubrí que estaba embarazada. No sabía qué hacer. Sabía que si se lo decía, abandonaría la escuela y no quería eso. También estaba seguro de que mis padres no lo aceptarían. Así que lo mantuve en secreto. Lamentablemente tomé la peor decisión de mi vida. Pensé que sería algo sencillo, que luego todo volvería a la normalidad. Pero no fue así. En el momento en que todo terminó, me di cuenta del terrible error que había cometido. Ni siquiera podía mirarme en el espejo. Con el tiempo, el peso de ese secreto se volvió insoportable. Algunos de mis amigos consumían drogas de forma recreativa y pronto yo también comencé a consumirlas. La cocaína se convirtió en mi compañera constante, mi forma de adormecer la culpa y la vergüenza. En lugar de buscar a Dios, cargué sola con esa carga. Cuanto más tiempo pasaba, peor me sentía. Mi vida se estaba desintegrando. La cocaína me dio energía, me puso eufórico, pero el choque fue devastador. Era como un columpio que, tras subir, caía sin previo aviso. Durante meses luché por evitar ese momento en el que la euforia se convertía en desesperación. Me sentí bien, hasta que de repente todo se vino abajo. La depresión me tragó y no vi salida. En julio de 1985, mis amigos organizaron una gran fiesta para el 4 de julio. Estaba emocionado, especialmente porque mi mejor amigo se mudaba de Virginia Beach para vivir cerca de mí.
Fue una oportunidad de volver a verlos a todos y celebrar el reencuentro. Llegamos a la fiesta, todo fue perfecto. Mi amigo estaba allí y pronto empezamos a consumir cocaína. Por un tiempo todo fue maravilloso, hasta que terminó. Cuando terminó la droga, estaba perdido. Tenía una copa de vino en la mano, pero sabía que no podía beberla. El alcohol aceleraría la caída y yo no quería eso. Caminé por la fiesta sin rumbo hasta que encontré a mi mejor amigo. Me acerqué a ella y le pregunté, necesito hablar contigo. Por favor, ven conmigo. Ella me miró y dijo, Susan, no puedo ahora. No puedo soportar más problemas. Acabo de regresar de un lugar donde intenté empezar de nuevo y me dolió mucho. Estaba devastada. Ella era la única persona en quien confiaba para compartir mi secreto, y en ese momento no tenía fuerzas para escucharme. Dejé la fiesta sin decírselo a nadie. Pensé en tomar el camino más largo a casa para tener tiempo de hablar con Dios. Finalmente, decidí que era hora de abrirme a Él. Conduje por caminos rurales sinuosos, llorando, desesperado. Incluso levanté el puño hacia el cielo y grité, ¿por qué no me matas? Ya estoy muerto por dentro. Odio lo que hice, no puedo retractarme y solo quiero morir. No escuché una respuesta. Seguí conduciendo, pensando que era una tontería insistir. Me voy a casa. De todos modos tengo que irme mañana por la mañana. Pero de repente perdí el control del coche. No entendí lo que estaba pasando. No llovía, la noche estaba clara, conducía a unos 50 kilómetros por hora. Antes había acelerado demasiado, pero en ese momento estaba tranquilo. Fue entonces cuando vi que se acercaba un árbol. Para evitar que el cristal me golpeara, me tumbé en el asiento del pasajero. Y luego, el impacto. Yendo a Drift-by. Mi corazón se aceleró. Ese casi accidente, a centímetros de la tragedia, fue un grito claro, estaba desobedeciendo. Y en ese momento todo cobró sentido. El Señor no me estaba guiando simplemente por capricho, me estaba protegiendo de algo que ni siquiera podía ver. Pero yo, obstinadamente, insistí en mi camino. ¿Y si hubiera seguido adelante? ¿Y si ese auto me hubiera golpeado de frente? Mi bebé, en el asiento trasero, estaría en peligro. Mi hijo mayor, en casa, se quedaría sin madre. Toda mi familia habría quedado destrozada por una decisión impulsiva. Entonces, con manos temblorosas, me di la vuelta y me dirigí al Drift-by. ¿Y sabes lo que descubrí? Su farmacia tenía el medicamento. No solo eso, el precio era más bajo y el farmacéutico me dijo que si hubiera ido a Vicks, habría hecho cola más de una hora. Una hora más sin la medicación que mi hijo necesitaba en ese preciso momento. Una hora más de sufrimiento para él, de angustia para mí. Fue allí donde entendí, Dios no nos da instrucciones al azar. No nos susurra al oído por casualidad. A veces Él nos aleja de un accidente. Otras veces, Él evita que cometamos un error que nos perseguirá por el resto de nuestras vidas. Y cuando ignoramos su voz, no es Él quien falla, somos nosotros quienes elegimos el camino más difícil. Esa noche cambió todo. Regresé a casa con la medicina, con mi bebé a salvo y con una certeza en el pecho, Dios me ama demasiado como para dejarme ir sola. Y si estás leyendo esto ahora, si alguna vez has ignorado una advertencia, un presentimiento, una voz que sonaba loca, te digo, no es una locura. Es misericordia. Es protección. Es el Padre quien no quiere que aprendáis por las malas. Podría haber muerto en el accidente automovilístico. Podría haber perdido mi pierna, mi cuello, mi vida. Podría haber dejado a mis hijos huérfanos. Pero Dios me dio una segunda oportunidad y no fue por casualidad. Fue para que pudiera comprender que cada vida, cada decisión, cada momento de obediencia o rebelión tiene consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos ver. Entonces, antes de tomar una decisión que no se puede deshacer, detente. Respirar. Escuchar. Porque a veces, lo que parece un detalle insignificante es la mano de Dios alejándote del abismo. Y créeme, no querrás saber lo que Él estaba tratando de ahorrarte. Que algo no estaba bien. Y escuché. Esta vez escuché. Esa voz suave, casi un susurro, no era una petición, era una orden de protección.
Y cuando obedecemos, incluso sin entenderlo, Dios actúa de maneras que no podemos explicar. Ese poste de metal, lo suficientemente pesado como para aplastar un automóvil como si fuera papel, no nos alcanzó por centímetros. No fue suerte. No fue una coincidencia. Fue una intervención divina. Fue la mano de Dios desviando la muerte en el último segundo, porque decidí, en ese momento, dejar de cuestionar y empezar a confiar. Pero aquí está la verdad que nadie te dice, la obediencia no siempre viene con una explicación. A veces Dios te dice que hagas algo que parece absurdo, como visitar a alguien que no soportas, evitar una ruta que parece más rápida o incluso usar un par de zapatos que odias. Y piensas, eso no tiene sentido. ¿Por qué haría eso? Pero ahí es precisamente donde comienza la fe. Cuando eliges obedecer incluso cuando no ves la razón, incluso cuando todo dentro de ti te grita que hagas lo contrario. Mi exmarido y yo no tuvimos una relación fácil. Años de dolor, de palabras duras, de heridas que parecían imposibles de sanar. Y luego, de la nada, me pide que lleve a nuestros hijos al hospital para visitar a su novia, una mujer que apenas conocía y que representaba todo lo que había salido mal en nuestro matrimonio. La lógica dijo, no. Eso es ridículo. ¿Por qué haría eso? Pero el Espíritu Santo no habla con lógica. Habla de amor. En sacrificio. Al hacer lo correcto, incluso cuando sea difícil. Y fue allí, en ese auto, con mis hijos orando a mi lado, que entendí. La obediencia no se trata de lo que tiene sentido para nosotros. Se trata de confiar en que Dios ve lo que nosotros no vemos. Sabía que ese poste estaba a punto de caer. Él sabía que si hubiera ignorado su voz una vez más, mi hija de 13 años no estaría aquí hoy para contar esta historia. Sabía que a veces la mayor prueba de la fe no es hacer lo que es fácil, sino hacer lo correcto, incluso cuando duele, incluso cuando no entendemos. Así que cuando escuches esa voz que dice no vayas allí, hazlo ahora, espera, no la ignores. No racionalices. No digas obedeceré más tarde. Porque al final del día, la obediencia no se trata de que Dios nos necesite, sino de que nosotros lo necesitemos. Y la diferencia entre una vida de arrepentimientos y una vida de milagros a menudo se reduce a una única elección: escuchar o no escuchar. Y te lo prometo, cuando elijas escuchar, incluso sin entender, Él te sorprenderá. Porque Dios no nos llama a una vida segura. Nos llama a una vida sobrenatural. Y la única manera de vivir eso es dejar de confiar en lo que ves y comenzar a confiar en lo que Él dice. La obediencia nunca es para Él, siempre es para nosotros. Porque cuando Dios nos pide algo, no es por falta de Él, sino por exceso de amor hacia nosotros. Él no necesita nuestras oraciones, pero nosotros las necesitamos. Él no necesita nuestras decisiones, pero nosotros las necesitamos para vivir la vida que Él soñó para nosotros, una vida que no se ajusta a los límites de lo que podemos ver, pero que rebosa de lo sobrenatural. Y en ese frío octubre, mientras el viento susurraba entre las hojas secas, corrí como alguien que corre hacia un destino, no hacia una rutina. Cada paso fue un acto de fe, cada aliento un sí a Dios. Hasta que, al final de ese sendero familiar, algo cambió. No en el camino, sino en mí. Porque cuando dices sí antes de saber por qué, lo imposible deja de ser una excepción y se convierte en la nueva normalidad. Allí, al otro lado de la calle, había un hombre. Un desconocido. Y luego, como un trueno silencioso, la voz que no grita pero que no se puede ignorar: vayan a rezar por él. Mi corazón se aceleró. ¿Orar por un extraño? ¿En mitad de la calle? Como si supiera qué decir. La lógica gritó: esto es una locura. Pero la fe susurró: ¿y si es un milagro? Crucé la calle con las piernas temblorosas, me senté en el banco como quien se esconde de una verdad que no quiere afrontar. Y entonces, mis ojos se fijaron en el agua. Algo flotó allí. No era una hoja. No era basura. Era un cuerpo. Se me dio un vuelco el estómago, la realidad se hizo añicos en cámara lenta. No puede ser. Pero así fue. Y en ese instante, el mundo se detuvo. Corrí hacia el hombre. Señor, ¿eso es un cuerpo? Él asintió con los ojos en blanco. Y lloré. Lloré como si supiera que el dolor de ese padre sería mayor que el mío.
Lloré como quien entiende que, a veces, Dios nos pone en el camino de alguien no para evitar la tragedia, sino para tomar la mano de los que quedaron atrás. Cogí mi móvil y llamé a emergencias. Y entonces, sin pensar, sin planificar, tomé la mano de ese hombre y oré. Ora como quien sabe que las palabras tienen poder. Ora como quien cree que Dios puede reescribir el fin de la historia. Padre, si este no es su hijo, que suene su teléfono ahora. En el nombre de Jesús, amén. Sonó el teléfono. Era su hijo. Vivo. Y caí de rodillas gritando, «Gloria a Dios». Pero la alegría duró un segundo. Porque allí, en el agua, había otro hijo. Otra madre. Otra vida truncada. Llegaron los bomberos. La policía. Y luego, horas más tarde, aparecieron los amigos de Anthony. Jóvenes como él, con los ojos rojos de quien carga con culpa y dolor. No sabía su nombre. No sabía cuántos años tenía. Pero sabía que alguien, en algún lugar, estaba esperando noticias que nunca llegarían. Entonces tomé a mi perro y fui hacia ellos. ¿Estás aquí por el joven que estaba en el agua? Una chica asintió. Anthony. Tenía 19 años. 19 años. La edad en la que la vida debería haber comenzado recién. Le pedí el número de su madre. Y al día siguiente, allí estaba yo, de vuelta en ese maldito lugar sagrado. Georgia llegó con un ramo de flores, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Muéstrame dónde lo encontraste», preguntó. Y la llevé a la orilla del agua. Se arrodilló, colocó cada flor sobre la superficie oscura y le habló a su hijo como si todavía pudiera oírla. «Te amo. Te extraño mucho». Y lloré con ella, porque ninguna madre debe enterrar a su hijo. Más tarde me escribió una carta. Contó lo que habían confesado los amigos de Anthony. Que se había emborrachado hasta perder el conocimiento. Que pensaban que estaba muerto. Que, en lugar de pedir ayuda, lo arrojaron al agua. Vivo. Ahogado por negligencia. Por cobardía. Por un error que no tuvo retorno. Y entendí, en ese momento, que Dios no me había dicho que orara por ese hombre para nada. Me puso allí para que fuera una señal. Para recordarle a Georgia que no estaba sola. Para recordarme a mí mismo que cuando decimos «Sirá Dios», no sabemos lo que Él hará, pero sabemos que hará algo más grande que nosotros. Algo que trascienda el miedo, la lógica, lo posible. Porque la vida sobrenatural no está hecha de respuestas fáciles. Está hecho de obediencia en la oscuridad. De fe cuando no vemos salida. Del amor cuando lo único que queda es dolor. Y si estás leyendo esto hoy, debes saber, Dios te está llamando a algo como esto. No para una vida pequeña, sino para una aventura que te exigirá todo. Y la pregunta es, dirás sí. Conviértanse en estas intervenciones divinas. Porque cuando el Espíritu susurra, no es para confundirnos, sino para posicionarnos como instrumentos en sus manos. Y si algo he aprendido en estos años de caminar es que la obediencia no es una prueba de fe, sino una declaración de amor. Un sí que dice, confío en ti, incluso cuando no entiendo. ¿Y sabes qué pasa cuando decimos ese sí? Las piezas comienzan a encajar en su lugar de una manera que solo Dios podría orquestar. Como esa mañana en el consultorio del dentista, cuando la palabra preeclampsia quemó mi alma como una llamada de atención. No fue una coincidencia. Fue un llamado. E incluso sin saber lo que eso significaba, sabía que necesitaba actuar. Porque la fe no espera explicaciones, actúa con la certeza de que Dios ya está obrando. Y cuando el dentista regresó con los ojos llorosos y dijo, «Perdí a mi último bebé debido a la presión arterial alta», algo dentro de mí lo confirmó. Esto no se trata de ti, Susan. Se trata de una vida que aún se puede salvar. Y cuando oré por Amber al otro lado del teléfono, no fue solo una oración, fue un milagro en progreso. Porque Dios no nos usa para cosas pequeñas. Nos utiliza para reescribir historias. Pero esta es la verdad que nadie te dice, la obediencia no siempre tiene un final feliz inmediato. A veces viene con una explosión, como el disparo que casi mata a mi hijo. Y en ese segundo, entre shock y alivio, entendí, Dios no me pidió que orara por Amber por nada. Él me estaba preparando para salvar a Jeremiah.
Porque cuando el Espíritu habla, no solo está pensando en el ahora, está tejiendo una red protectora que solo verás más adelante. Y por eso insisto, no ignoren su voz. No racionalices, no demores, no esperes una señal más clara. Porque la señal ya está ahí, en el malestar que no desaparece, en la palabra que no sale de tu cabeza, en la persona que no sale de tu corazón. Dios no desperdicia palabras. Si Él puso algo en ti es porque alguien lo necesita. Puede ser una oración, un consejo, un gesto de amor. Pero siempre será exactamente lo que alguien necesita escuchar. Y si crees que no tienes un don, que no eres suficientemente espiritual, te digo, Dios no elige a los capaces. Él empodera a los elegidos. Mi esposo pasó años dudando de las cosas que yo veía o sentía. Hoy es el primero en decir, Susan, si Dios te está hablando, será mejor que le escuchemos. Porque vio lo que sucede cuando obedecemos. Vio vidas salvadas, familias restauradas, milagros que ocurrían detrás de escena. Entonces, si estás leyendo esto hoy y algo dentro de ti te dice, haz esto, ve y hazlo. No importa si parece una locura, si no tiene sentido, si nadie más lo entendería. Porque en el reino de Dios la lógica humana no aplica. Lo que se aplica es esto, cuando Dios habla, lo imposible se rinde. Y la pregunta que queda es, ¿dejarás que el miedo te robe tu milagro? ¿O dirás sí y verás hasta dónde puede llevarte? Y cuanto más avanzas, más vidas se tocan, más corazones se transforman. Porque cuando decides obedecer, no es solo tu historia la que cambia, sino la historia de todos los que te rodean. ¿Y sabes qué pasa cuando superas el miedo al que pensarán los demás? Dios comienza a hablar más fuerte. Comienzas a escuchar su voz claramente, a reconocer su dirección y la obediencia se vuelve natural, casi instintiva. La gente empieza a darse cuenta. Ven a Dios obrando a través de usted, en oraciones contestadas, en palabras que traen esperanza, en acciones que desafían la lógica. Y luego vienen a usted y le dicen, ore por mí. Hábleme. Porque he visto a Dios obrar a través de usted. Y esto no es una coincidencia. Es el poder de la obediencia en movimiento. Así que no ignores ese susurro en tu corazón. Si está alineado con la palabra, no lo dudes. No cuestiones. Solo vete. Porque Dios no elige a los capaces, Él da poder a los elegidos. Y cuando dices sí, aunque no lo entiendas, Él abre puertas que ni siquiera sabías que existían. Padre, hoy te damos gracias por cada oportunidad de ser instrumentos en tus manos. Ayúdanos a escuchar tu voz, a seguir tus instrucciones, incluso cuando no tengan sentido para nosotros. Porque tu sabiduría es mayor que la nuestra, y tu plan es perfecto. Úsanos, Señor. Utilice este mensaje, utilice cada palabra compartida para llegar a quienes necesitan escucharlo. Que las vidas se transformen, que sucedan milagros y que tu nombre sea glorificado en todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén.